Brianna era una TikToker sumamente querida, sumamente respetada, pero sobre todo sumamente admirada, no solamente por su belleza, lo cual es obvio, te estoy poniendo las imágenes en pantalla, tú misma estás pudiendo ver que es preciosa, sino por todo el bagaje que traía junto con ella. Brianna había nacido como un chico. Cuando se fue de este mundo tenía 16 años, llevaba 2 años viviendo como mujer. Ella no era tímida, en redes sociales al menos. Compartía sus maquillajes, compartía sus outfits y también muchos de sus capítulos personales con sus más de 30.000 seguidores en TikTok. Así que cuando la desgracia llegó a su vida, fueron muchísimos los que se echaron las manos a la cabeza, sobre todo por el hecho de que ella nos había dejado, pero no por causas naturales, sino porque otros 2 seres humanos, por llamarlos de alguna manera, porque yo en realidad los llamaría monstruos, habían decidido que ella ya no estuviera con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas al caso de Brianna Ghey. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Bienvenidos, bienvenidas un día más a tu cuarto de los casos criminales favorito. Estoy muy feliz de que me acompañes de nuevo, sobre todo en un caso que es muy duro para mí, porque hay una cosa, un denominador común que estábamos viendo en todos los últimos casos que estábamos contando aquí, y para mí se había convertido como en una especie de explicación. Mi mente puede estar tranquila porque esto está sucediendo por estas razones. Sin embargo, este caso rompe completamente con toda esa explicación que yo había montado en mi mente y por tanto ahora estoy un poco perdida. No comprendo qué fue lo que pasó en este caso. Generalmente cuando los jóvenes cometen crímenes tan atroces como el que hoy te voy a contar, son jóvenes que provienen de familias desestructuradas, familias en las que ellos mismos han sido las primeras víctimas. Sin embargo, en el caso de hoy, las cosas no suceden así. Ambos culpables provenían de familias totalmente estructuradas, de familias amorosas, de familias en las que no se pasaban penurias, que se les trataba muy bien y por tanto ahora yo no comprendo qué es lo que sucedió en la mente de estos 2 chicos para decidir arruinarse su vida de la manera en que lo hicieron y arruinar también la vida de otro ser humano. Sea cual sea la explicación que exista detrás de todo esto, el resultado sigue siendo el mismo. Terminaron con Brianna y lo hicieron de la manera más salvaje y solamente porque ella era diferente. Y prepárate porque el caso de hoy, a pesar de que es muy probable que lo hayas escuchado en otros canales, viene con una cantidad y con un nivel de detalles que estoy segura de que no lo has escuchado contado tal y como te lo voy a contar hoy en otros sitios, así que ponte cómoda. Si tuviera que resumir este caso con 3 palabras, serían una peligrosa obsesión. Tenemos la fórmula perfecta del desastre. Tenemos a 2 adolescentes problemáticos, pero no problemáticos porque su familia sea así, no, porque a ellos les dio la gana ser problemáticos, que estaban tremendamente infelices con sus vidas a pesar de tenerlo absolutamente todo y que consideraron que la mejor forma de resarcirse, de sacar toda esa confusión que ellos llevaban por dentro, era haciéndole daño a otro ser humano. Fue la casualidad, además, la que hizo que estos 2, bueno, el destino, no sé, el karma, lo que hizo que estos 2 se encontraran y vieran el uno en el otro su mismo reflejo, porque al final eran un muchacho y una muchacha que consideraban que nadie más los comprendía, pero que entre ellos sí se entendían, y entonces pues sus planes más macabros se pudieran desarrollar de la manera más excelente. 2 paseadores de perros, un matrimonio, un hombre y una mujer, se encuentran con una tremenda escena delante de ellos en el parque en el que están llevando a sus perros. Tanto es así que la mujer se tiene que parar a vomitar porque no puede soportar la visión que hay ante ellos. Se encuentran con una joven que está en una posición tremendamente antinatural. La mujer describe como si fuera una marioneta, como si fuera una muñeca humana tirada con el brazo para un lado, con la pierna para el otro, con la cabeza totalmente torcida. Ni siquiera pueden creer que aquello sea un ser humano y llaman inmediatamente al 911. No la tocan en ningún momento. Les dicen al 911 que creen
creen que es una chica porque tiene el cabello largo y pelirrojo y por su ropa también, que lleva como una faldita con unas medias hasta la rodilla, pero que no saben si está viva o no, no saben si está respirando o no, porque ni siquiera le pueden ver el rostro, porque el rostro está totalmente cubierto con su cabello. Antes de que lleguen las ambulancias, pasa otro hombre paseando también a su perro, y este hombre sabe hacer RCP, así que le hace la RCP a Brianna, y cuando llegan las ambulancias intentan durante 40 minutos traerla de nuevo a la vida, pero a las 4:03 de la tarde la declaran fallecida. Un día y medio después, la policía está arrestando a 2 personas. 2 personas que cuando ven quiénes son se quedan lívidos, porque tienen solamente 15 años, así que sus nombres quedan ocultos a lo largo de todo el juicio. Esta es una de las cosas con las que yo levanto las cejas, no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí. Sin embargo, el nombre de la víctima fue gritado a bombo y platillo, todo el mundo lo conoció, se trataba de Brianna Ghey, una joven transexual. 10 meses después de la tragedia, 18 días duró el juicio, el jurado declaró al joven X y la joven Y, que es como se les llamó, culpables, y les dan 22 años y 20 de prisión. 22 años a la chica Y, 20 años al chico X. La familia pensaba que al escuchar la sentencia sentiría alivio, pero cuando escucharon 22 años y 20, pues realmente sintieron que se estaban riendo de ellos. Y cuando salieron del juicio, la prensa los estaba esperando. La madre de Brianna dijo: Brianna era ingeniosa, divertida y valiente y la extrañamos. La casa se siente vacía sin su risa. Es difícil comprender cómo los seres humanos pueden hacer cosas tan viles y no comprenden lo cruel y explosivo de sus acciones. La verdad es que sí, es un absoluto cachondeo esto. Después del juicio, sin embargo, el juez dijo: vamos a cambiar esto y vamos a hacer públicas sus identidades, porque como ya les hemos juzgado, tenían 16 años en el momento en el que ya se dio la sentencia. Y faltan solamente 2 años para que sean mayores de edad, ya lo mismo me da y vamos a filtrar los nombres. Ok, pues ya tenemos las identidades de los 2 protagonistas. Te las voy a revelar aquí en la pantalla. Se trata de Scarlett Jenkinson y Eddie Radcliffe. Y me gustaría que ahora, junto con toda tu conciencia, te dieras cuenta de la cara de no haber roto un plato que tienen estos 2 monstruos. Que tú los ves por la calle y dices: mira qué 2 tontos pelaos. Y sin embargo, detrás de ellos se esconde el rostro de 2 asesinos. De buena familia, sin problemas previos con las autoridades, Scarlett Jenkinson y Eddie Radcliffe son descritos de esta manera por todas aquellas personas que los conocieron. Ella, hija de un maestro, él, un estudiante de honores. Cuando se conocieron, entablaron una íntima amistad y el resultado fue que conspiraron para desvivir a una confiada Brianna, porque si había algo que caracterizaba a Brianna era precisamente esto, que ella pensaba que nadie tenía maldad. Y en buen mundo vas a venir a pensar esto, Brianna, cuando precisamente, sí, es cierto, lo sé, no vamos a perder toda la fe en la humanidad, hay mucha gente buena, pero te tienes que andar con pies de plomo porque también hay mucha gente con dobles intenciones. Scarlett Jenkinson tenía una madre y un padre que se amaban y una familia perfecta. Su padre era constructor y también era maestro. Su madre era ama de casa. Se había quedado cuidando a los 4 hijos que tenían en total. Ella era la menor de esos 4 hermanos. Estas fotos de infancia de las redes sociales de Scarlett Jenkinson nos muestran a una niña muy bonita que montaba en ponis en las fiestas de cumpleaños, una niña muy bonita que aparecía en las fotos de boda de los familiares con su mejor sonrisa. Nada podía pronosticar en aquel entonces que esta muchachita a los 11 años, justamente unos mesecitos antes de entrar a la escuela secundaria, empezaría a dañarse a sí misma con uno de estos. Y se lo confesó a su madre. Le dijo que tenía mucha ansiedad por convertirse en adolescente y que por eso lo hacía. En esta época fue que conoció a Eddie Radcliffe, un chico tímido y tranquilo con quien entabló una estrecha relación. Él también provenía de un ambiente muy apacible, de un ambiente muy decente. Tenía una madre diseñadora gráfica y un padre gerente de una empresa de transportes que en sus ratos libres, además, era el director de un gimnasio de kickboxing. Eddie era inteligente, era el estudiante de primer grado, aquel al que todos los maestros amaban, y fíjate en sus fotografías de la infancia, luce adorable con su cabello rubio rizadito. Eddie era el de medio de 3 hermanos
Y Eddie cuenta, y digo cuenta porque obviamente es su palabra contra la de los demás, que su hermano mayor se metía con él porque supuestamente era autista. Y digo supuestamente porque Eddie nunca fue oficialmente diagnosticado hasta que llegó el juicio. Mientras que Eddie lo estaba petando en la escuela, Scarlett iba cada vez peor académicamente. Y su descenso como estudiante llevaba implícito el que ella se había dirigido hacia tener una mentalidad mucho más siniestra. Habían empezado a gustarle las películas de terror. Ella se emocionaba viendo estas películas, este género. Pero cuando te digo emocionaba no es en plan, ¡ah, qué guay, voy a ver una peli de miedo, ¿no? Y me va a subir la adrenalina. Me refiero a que ella lloraba viendo las películas de terror. Ella se emocionaba, era como que me gusta lo que estoy viendo y quería convertirse en la protagonista. Además que no necesitaba a nadie para ver estas películas. De hecho, siempre las visionaba completamente sola. Eddie decía de Scarlett que no era una persona normal, que no tenía muchos amigos, que no le gustaba a la mayoría de las personas porque ella sacaba temas políticamente incorrectos. Concretamente, hacía bromas que llevaban implícitas a nenes pequeños o a bebés. Seguro que más o menos ya sabes por dónde vienen los tiros. No te voy a decir un ejemplo concreto, pero claro, la gente se quedaba mirándola como diciendo, esta está zumbada. La cosa fue subiendo y subiendo y subiendo de nivel hasta que en 2022 la terminaron echando de la escuela porque le vendió caramelos con Marie a el resto de estudiantes. La aceptaron en otra escuela, sin embargo, una escuela para niños problemáticos llamada Birchwood Community High School. Sin embargo, esto no significó que ella se distanciara de su amigo Eddie, con quien seguía enviándose muchos mensajes a través de WhatsApp y también seguían quedando de vez en cuando para verse. Y los mensajes que te voy a empezar a mostrar a partir de este momento en el vídeo fueron los que recopilaron los policías y los investigadores cuando se empezó a desarrollar toda la investigación, valga la redundancia, que tomaron el teléfono de Scarlett y que tomaron el teléfono de Eddie y empezó a salir todo esto que te voy a empezar a mostrar y que probablemente estos mensajes no los hayas visto antes y ahora mismo te vayan a dejar helada. De hecho, te cuento más. Hay mensajes de un nivel tan grande y tan fuerte que no te los voy a poder poner ni te los voy a poder leer porque son sumamente explícitos, ¿vale? Así que mejor, si quieres buscarlos por tu cuenta, hazlo, pero aquí no, porque yo sé que hay personas que están viendo los casos y que son altamente sensibles y entonces quiero poder protegerlas en cierto modo. A veces los mensajes entre estos dos eran inocentes, pero la mayor parte de las veces eran muy oscuros y en ellos discutían sobre cómo acabar con otros seres humanos. Por ejemplo, había un chico en la escuela que se estaba acercando demasiado a la chica que a Eddie le gustaba y entonces Eddie le mandó un mensaje a Scarlett diciéndole, pensé que era tu amigo, pero estuviste bastante de acuerdo con que yo lo desviviera, y Scarlett le contesta, él es mi amigo para ser honesta, pero no me importa si lo desvives, yo puedo seguir con lo mío, te puedo ayudar, solo pídeme que lo haga y lo haré, intentaré desvivirlo, usaré una máscara y un cambiador de voz, se mantendrá alejado. Voy a dejar que decidas qué hacer con él si lo desvives. Me gustaría que hicieras lo que mejor te parezca. Saca su corazón, cocínalo, dáselo a tu perro. Y no pasaría mucho tiempo después de este mensaje hasta que Scarlett empezó a profesar su amor por los ase en serie. Jeffrey Dahmer, Richard Ramírez o Harold Shipman, solo algunos ejemplos de la gente que Scarlett admiraba. Y fíjate el verbo que te acabo de poner ahora, que por supuesto esto ya implica problemas, porque cuando tú admiras a gente así, yo hice caso de Richard Ramírez seguro, de los otros dos no me acuerdo, de Jeffrey y de Harold me parece que no. Pero igual le tendríamos que echar un vistacillo, porque estos son clásicos, clasicazos. Y el de Richard Ramírez además me encantó. Lo que pasa es que me daban unas arcadas cada vez que le tenía que ver la boca al pavo este. El 5 de diciembre de 2022, Scarlett le manda a Eddie a través de WhatsApp un link. En este link, Eddie pinchó y se dio cuenta de que no podía entrar. Y entonces le pregunta, ¿esto qué es? Pues resulta que era un link al que para poder acceder tenías que tener como un software especial o una cuenta especial creada porque era un link que accedía a la Deep Web, ¿vale? Y era
para una sala roja, las Red Rooms que se llaman. Mira, se pueden ver las mismas cosas que se ven en las películas de terror, solo que no es ficción. Están sucediendo en la realidad. Todo lo que tu mente ahora mismo sea capaz de imaginar de cosas malas, turbias, terroríficas, pues todo eso te lo encuentras en las Red Rooms. Scarlett se había regalado a sí misma este servidor para poder acceder a las Red Rooms por su cumpleaños y estaba orgullosa mostrándoselo a Eddie. Me gustan estas cosas desde hace tiempo, dice. Finalmente encontré una buena Red Room. Son sitios impactantes de la Deep Web donde puedo ver lo peor en vivo. Uno de los policías que tuvo que visionar lo que este link de Scarlett mostraba, dice que tanto él como su equipo tuvieron que buscar tratamiento psicológico y psiquiátrico después, porque las cosas que vieron allí eran demasiado fuertes y los trastornaron de una manera que no podían seguir ejerciendo su profesión, que no podían seguir viviendo, que no podían dormir. Y es que verdaderamente cuando tú ves las cosas que suceden en estas Red Rooms, te estás haciendo un tremendo daño en tu psique y además un daño irreversible. Ahora traslada esto a que lo está viendo una muchacha de 15 años. ¿Cuál puede ser el resultado? Llegamos a mediados de diciembre de 2022, cuando Scarlett estaba como en su apogeo más salvaje, y aquí fue que apareció Brianna en su vida. Brianna, de 16 años, su madre contó que era de carácter bastante cambiante, que en las redes sociales, con sus 31.000 seguidores, se mostraba súper abierta, se mostraba súper receptiva, así como un carácter muy explosivo, y sin embargo, cuando llegaba a la realidad era todo lo contrario. Era una muchacha que sufría mucha ansiedad social, que tenía muchos problemas para relacionarse con los demás. De hecho, días antes de que Scarlett y Eddie terminaran con ella, no salía de su habitación, o sea, no había acudido a la escuela y estaba como súper aislada. Ella estaba acudiendo a la misma escuela, a Birchwood, ¿vale? La escuela está de niños problemáticos. Aquí lo que sucede es que en este tipo de escuelas se junta gente, pues que cada uno son de su madre y de su padre, que vienen de backgrounds demasiado diferentes, y estás mezclando personas que a lo mejor son extremadamente tímidas porque tienen mucha ansiedad social con personas que están totalmente trastornadas de la cabeza. Entonces, como tú comprenderás, aquí estás poniendo a determinados jóvenes en un estado de vulnerabilidad absoluta, porque claro, les das pie a que se conozcan entre ellos y los que están volados de la cabeza se van a aprovechar de estos otros que son como más timiditos, y el resultado pues va a ser el del caso que hoy te estoy contando, sin ir más lejos. 2 meses antes, de hecho, de que Brianna fuera desvivida, Scarlett le envía un mensaje a Eddie para contarle que había conocido a alguien nuevo. Estamos hablando de Bri. Dice: estoy obsesionada con alguien que conocí, pero no siento nada romántico por ella. Se llama Brianna, pero no sé cómo explicarte que tiene una gran P, o sea, que había nacido hombre. Eddie le contesta: ¿es un F-boy o una tranny? Dime qué sientes cuando interactúas con eso. Y pone el pronombre it, que en inglés es efectivamente un pronombre que se utiliza para referirte a cosas. O sea, como estás viendo, Eddie está hablando de una manera súper despectiva de Brianna. Scarlett dice: me sentí normal, no creo que esté enamorada, pero creo que es curiosa. Me intriga su naturaleza antinatural. Ella es realmente diferente. A principios del 2023, Scarlett y Eddie empiezan a compartir entre ellos listas de personas a las que se quieren quitar de en medio. Entre ellas está un chico que le ha dicho a un profesor que Eddie está tomando LSD, y luego hay un par de chavales que se están metiendo con el noviete de Scarlett. Unas semanas antes de que fueran a por Brianna, Scarlett había tratado de atraer a uno de estos muchachos que estaban en la lista a través de las redes sociales. Allí había creado un perfil falso en Instagram y había intentado entablar una amistad con él, pero el chaval había visto desde el principio que las cosas estaban muy raras y directamente la había bloqueado. Sin embargo, Brianna era el blanco perfecto, porque ella estaba también dentro de esta lista de personas que querían desvivir. Como era confiada y como conocía a Scarlett, y Scarlett ya le había hablado de Eddie, le habían prometido que podían hacer una chupipandi y un groupie super guay, estaba a huevo, era víctima caliente, digámoslo así. Y Eddie estaba emocionadísimo por lo que Scarlett estaba planeando y le compartía mensajes a Scarlett diciéndole: ya quiero ver si grita como hombre o mujer. 15 días antes de la fatídica fecha, planearon llevar a Brianna a Linear Park. Scarlett le dijo a Eddie que llevara
bien afilado. La familia de Eddie se había ido a un viaje de vacaciones a Bulgaria y su padre le había traído uno de estos de caza, así que tenían la herramienta perfecta para lo que querían hacer. Habían escrito las instrucciones para que todo saliera bien. Concretamente había sido Scarlett, de hecho, la que había elaborado todo el plan y se lo había compartido a Eddie. Y esto es lo que decía: a las 12 repasamos el plan nuevamente, te mostraré dónde voy a desvivirla. Luego ambos caminamos hacia la biblioteca para encontrarnos con ella y agarrarla y cuando ella caiga le das por la espalda. Luego me pasas esto porque quiero darle yo aunque ella no esté viva, solo porque es muy divertido, lol. Luego quedaron en usar palabras clave. Cuando esté en posición de ser atacada, 2 palabras, una para alistar esto y otra para darle. Para la primera yo te miro y toso, y para la segunda diré su apellido, Gay. Pero su macabro plan no salió adelante porque Brianna le dijo que no podía ir con ellos, que no podía quedar con ellos porque tenía una cena familiar. Así que ese mismo día Scarlett y Eddie quedarían de igual manera, simplemente pues para repasar el plan en persona. Por los cuadernos que encontraron de Scarlett se puede ver que ella estaba desesperada por llevarlo a cabo. Sin embargo, Eddie le dijo justamente en el día en el que se suponía que todo iba a suceder, otra vez íbamos a trazar el plan, que no podía ir porque al día siguiente tenían escuela y porque al día siguiente había exámenes. O sea, Eddie entre semana no quedaba, y mucho menos para hacer algo como esto. Así que Scarlett estaba venga y venga a insistirle, le decía: es que no puedo aguantar, es que quiero ver el horror en su rostro, escucharla gritar. 2 días después le envía a Eddie una página de su cuaderno con todo el plan totalmente detallado, o sea, cómo se van a mover, hacia qué dirección van a girar, a qué hora van a estar en tal punto, cómo es que va... Todo a detalle. Y 2 días antes de que ya finalmente todo suceda, le dice Scarlett a Eddie por mensaje: estoy emocionada por el sábado. Y dice Eddie: ¿por qué? Y Scarlett contesta: joder, por Brianna, ¿no te acuerdas? ¿Estás emocionado tú también? Y le dice Eddie: buah, es que lo olvidé porque estoy comiendo. Creo que no he visto conversación de besugos más grande en mi vida. Estos dos me producen arcadas, porque hay entre una mezcla de que están totalmente taraos de la cabeza y que no dan pa' más. Es que no quiero decir una mala palabra porque al fin y al cabo estamos tratando con personas que más tarde se diagnosticarían con autismo, con ansiedad, pero lo siento mucho, para mí no es ninguna excusa. Puedes tener lo que te dé la gana, pero no me toques los huevos. Me dices que porque tengas tal o cual enfermedad mental estás en tu derecho de hablar así de otros seres humanos, estás en tu derecho de terminar con la vida de otra persona. ¿Hasta dónde tenemos que ser permisivos? Esto es algo que te pregunto muchas veces. ¿Hasta dónde tenemos que sentir compasión por estas personas que tienen determinados problemas, condiciones especiales? ¿Te estoy trasladando esa indignación que siento por dentro? Seguro que sí. Llega el 10 de febrero, un día antes de que todo suceda. Scarlett le envía un mensaje a Brianna y la invita. Mientras tanto, le está diciendo a Eddie que lleve su esto de caza a ver si está bien afiladito, y dice el chaval: sí, porque lo he comprobado y corta el aire, vamos, así que seguro que la va a destrozar. El 11 de febrero, esa misma mañana, a las 12:43, la madre de Eddie lo deja en Linear Park, donde había quedado con Scarlett. Scarlett está allí ya esperándolos y Brianna sale poco después de su casa. Se le puede ver en las cámaras de circuito cerrado de televisión de su propio edificio. Después se le puede ver en las cámaras de circuito cerrado de televisión del autobús en el que se monta para llegar hasta Linear Park, y la vemos con el teléfono en la mano. ¿Qué estaba haciendo? Le estaba escribiendo mensajes a su madre y diciendo: estoy muy ansiosa, me estoy poniendo muy nerviosa porque hay mucha gente en el autobús. Recuerda que ella tenía ansiedad social. Todo el mundo recuerda haber visto a estos tres juntos, especialmente recuerdan a Brianna por su cabello largo y pelirrojo, y también porque llevaba un outfit que la gente consideraba que no era pues como muy adecuado para la época en que estábamos, porque era febrero y hacía frío, llevaba minifaldita y tal. Caminaron 15 minutos juntos hasta un banquito de Linear Park, donde ya no hay imágenes de ellos porque en esta zona ya no hay cámaras. Aquí es donde sucede el final de Brie. A las 3:06 de la tarde, el teléfono de Brianna lanza un mensaje hacia el teléfono de Scarlett en el que le pregunta que dónde
están? ¿Que dónde se han ido? Mira, esto es lo que ha pasado. Han llegado hasta el banquito. Eddie y Scarlett le han dicho a Brie, vamos un momento a comprar unas cosas, ya venimos. Pasaba el rato y no venían. Y entonces Scarlett les escribió en plan, ¿me habéis dejado aquí plantado? ¿Qué está pasando? 7 minutos después de que se envíe este mensaje desde el teléfono de Brianna hacia el de Scarlett, ella está sin vida. La atacaron por la espalda. Aquí es cuando sucede lo de los paseadores de perros que se encuentran con toda la escena. Todo esto te lo he contado previamente. Y vamos a ver mientras tanto qué es lo que está sucediendo con Scarlett y con Eddie. Por supuesto, ellos huyeron. Dejaron caer por el camino el teléfono de Brianna en un desagüe. Eddie se montó en el autobús para irse hasta su casa y Scarlett se fue caminando. Cuando recién llegaron, cada uno a sus respectivos hogares, Scarlett empieza a compartir mensajes con Eddie tratando de montar una coartada. Mensajes como que ninguno de los dos sabía lo que acababan de hacer y en el que Scarlett le decía que su hermano le estaba contando que en Linear Park acababan de desvivir a una mujer y le había avisado a su hermano, no vayas para allá porque fíjate la que hay montada. También aprovecha para mandarle un mensaje al teléfono de Brianna, un mensaje que dice, ¿por qué te marchaste sin más? Chica, ¿estás bien? Una joven ha sido desvivida en Linear Park y la noticia está en todas partes. ¿Por qué te fuiste con un hombre cualquiera de Manchester? Supuestamente Brianna se había ido con un muchacho de 17 años al que había conocido por internet. Obvio, esto no era cierto. Era toda una invención que estaba montando Scarlett para que, si la policía empezaba a husmear, hubiera todo este cuentito montado. Luego le envía otro mensaje a Eddie, le pregunta si siente ansiedad por si los van a pillar, le dice no te preocupes que no nos pilla absolutamente nadie. La policía mientras tanto estaba analizando todos los movimientos de Brianna antes de que ella terminara sin vida. Se dieron cuenta en la autopsia de que tenía 28 tajadas de esto, 12 de ellas habían venido desde atrás y una concretamente, que había sido la más terrorífica, tenía 10 centímetros de profundidad. Dijeron que quien le había hecho esto era obvio que sentía mucho enojo, mucha rabia contra ella y que no se había hecho de una manera experimental, sino que lo habían hecho con toda la conciencia, o sea, sabiendo bien que querían terminar con ella. Fueron preguntando casa por casa en el barrio de Brianna para ver si les contaban algo más, de con quién había ido, de con quién la habían visto, y terminaron recibiendo una llamada de la madre de Scarlett. La madre de Scarlett escuchó la noticia en la televisión y dijo, voy a llamar a las autoridades porque sé que mi hija ha quedado con Brianna y entonces voy a aportar esta información. Como ves, la familia de Scarlett era recta. Cuando ella llama a la policía, le pasa el teléfono a su propia hija. A Scarlett le dice, hija, habla con los agentes y cuéntale lo que sabes. Y le dice, Scarlett, habíamos quedado en el parque, estábamos sentados en un banco cuando ella sacó su teléfono y dijo que necesitaba irse porque había quedado con un chico que conoció por internet, que tenía 17 y era de Manchester. No sé su nombre ni nada. Ella estaba furiosa, me dijo que dejara de interrogarla y simplemente se marchó y allí nos dejó. Segundos después de colgar el teléfono con la policía, Scarlett le manda un mensaje a Eddie para decirle la versión exacta que tiene que contar para que todo coincida. 2 horas y media después de esta llamada de Scarlett a Eddie, está la policía en casa de ambos deteniéndolos. Scarlett estaba llorando mientras que la detenían, preguntándole a los agentes, ¿me están deteniendo solo porque conozco a Brianna, verdad? Y Eddie, sin embargo, no mostraba ningún tipo de emoción. Lo que Scarlett no sabía es que cuando la policía llamó a Eddie, la versión que había dado no era precisamente la que Scarlett había montado y le había educado para que dijera. Eddie en realidad había contado todita la verdad. Dice que se habían encontrado con Brianna, que habían ido al parque, que él había dejado solas a las chicas un momento para ir a hacer pis detrás de un árbol y que cuando había vuelto se había encontrado con que Scarlett ya la estaba atacando. Él se había tirado sobre Brianna en el suelo como para protegerla y había empezado a tocarla a ver si seguía respirando o no, pero cuando miró sus manos y estaban totalmente manchadas por el líquido vital de Brianna, entonces entró en pánico, salió huyendo. En la casa de Eddie encontraron efectivamente esto y tenía por supuesto el ADN de Brianna, y en casa de Scarlett encontraron esos cuadernos con los planes perfectamente elaborados acerca de cómo iban a terminar con la vida de Brie. Antes del juicio y viendo cómo se estaban comportando ambos y lo que habían hecho previamente, se les evaluó
evaluó psicológicamente. Se vio que Scarlett tenía TDA, o sea, trastorno de déficit de atención, ansiedad y un leve autismo, y que Eddie tenía autismo severo, altos niveles de ansiedad social y aparte su comunicación verbal era prácticamente nula. O sea, el chaval se te quedaba mirando y no decía ni mu. Así fue que dio comienzo el juicio el 27 de noviembre en el Tribunal de Manchester, con la familia de Brianna totalmente trastocada, viendo cómo se les estaba tratando con guantes de seda, o sea, con pincitas. El juez decía: tranquilo todo el mundo, que lo estamos haciendo así para que no se cierren en banda, porque son muchachos que tienen problemas psicológicos, entonces si los tratamos de manera dura, si hacemos que somos sus enemigos en vez de sus amigos, pues vamos a forzar que ellos se cierren y no quieran contar nada, y necesitamos que tengan la mayor apertura, necesitamos que confíen en nosotros para que desaten toda la verdad y entonces podamos ponerles los cargos que les corresponden. Pero aún así la familia estaba súper indignada. Cuando ven, por ejemplo, que Eddie, en vez de dar su declaración hablada, le permitieron que la escribiera, que estuvo 3 horas allí escribiendo, escribía una palabra cada 5 minutos y luego se quedaba así y luego escribía otra tal. Y cuando terminó por fin, los abogados defensores de él tomaron el papel que había escrito y lo leyeron en voz alta. O sea, esa fue su declaración. Entonces, claro, la familia estaba como: esto no puede ser así, o sea, esto no es digno. Se culparon el uno al otro de desvivir a Brianna y el 20 de diciembre finalmente el jurado deliberó durante 4 horas y media y les dieron estas sentencias que te he comentado, de 22 años a Scarlett y 20 años a Eddie. La madre de Brianna dijo que al principio sentía compasión por ellos, pensando en cómo habían arruinado sus propias vidas, aparte de la vida de su familia y de Brianna, pero que después de ver cómo se habían estado comportando en el juicio, que ni compasión ni hostias, que lo que quería era que se pudrieran en la cárcel y que tuvieran las peores experiencias posibles. Pero ella estaba muy rabiosa, igual que el padre también y que el resto de la familia de Bri, porque si tú cuentas que entraron en prisión a los 16 y dentro de 20 van a salir en la flor de la vida, macho, con 36 años, perfectos para llevárselo todo por delante. ¿Y Brianna? ¿Dónde se lleva las cosas por delante? Si ella ya no puede, si ella está debajo de tierra. ¿Crees que este caso se hubiera podido evitar de alguna manera? ¿O crees que en el momento en el que estas dos bombas de relojería se juntaron, alguna desgracia iba a suceder? Si no era esta, iba a ser otra. Lo más curioso de este caso, ¿sabes cuál es? Que yo tengo la sensación de que Eddie no tenía ni puñetera idea de lo que estaba haciendo. Yo creo que este chaval es como que vivía en los mundos de Yuppie, entiendo que debido a su autismo, y como que se estaba dejando llevar por la situación, y cuando se las vio ya muy negras, entonces es que se dio de golpe con la realidad. Sin embargo, por el otro lado, Scarlett, yo pienso que es una absoluta psicópata, que a ella le da lo mismo estar dentro de la cárcel que fuera, que le da lo mismo vivo que muerto. O sea, ella es manipuladora y está eso, que tiene la psique quemadísima. No se sabe si porque de verdad tiene algún problema o porque ella misma se buscó esos propios problemas psicológicos viendo toda la mierda que veía, porque es que veía pura mierda en la televisión, en internet, en las películas. Ahora te quiero contar una cosa súper importante antes de cerrar el vídeo, y si hay algún abogado en la sala, por favor que me aclare esto, porque resulta que Scarlett, después de que le dieron la sentencia, o sea, ella esperó a que dijeran 22 años de prisión para Scarlett Jenkinson, suelta. Voy a contar ahora toda la verdad. Fue Eddie el que inició, el que dio la primera. Sin embargo, luego entró en pánico y huyó. Y claro, como yo no quería dejar a Bri en ese estado para que no sufriera, pues fui y ya rematé la faena. Y aparte, yo lo que quería era sacarle el corazón, ¿no? Estaba barajando comérmelo, o dárselo a mi gato, o dárselo al perro de Eddie. Esto lo dijo después de que se emitió la sentencia. Entonces ahora yo te quiero preguntar, si sabes de leyes o si te dedicas a esto, ¿se puede dar una sentencia diferente después de que acabas de darle una sentencia al culpable y entonces en ese momento es que habla y dice algo distinto, dice una versión distinta? ¿O es cierto que ella fue muy lista en esperar hasta ese momentito y dice, bueno, yo me voy a callar y luego ya cuento la verdad verdadera? Sea como sea, todos los caminos me llevan al mismo lugar, y es que esta chavala está totalmente trastornada y cuando la saquen a la calle te puedo asegurar que va a liar otra gorda. Así que más vale que le revisen la sentencia antes de que le den la libertad, porque como no lo hagan y le abran la puerta y le digan, nada, a vivir tu vida, ya podemos correr todos. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme todos los días. Espero que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas esos casos que van a venir esta semana nuevos. No te olvides de que también te estoy esperando en mi Instagram con todo mi contenido de salud y bienestar, y no olvides que también nos vemos en Curioseando con los chismes
chismes más virales de tus celebrities favoritas. ¡Mua! ¡Chao! Cuídate mucho.